Muy bien, estimados amigos, esto es Orwell City, la ciudad de Orwell, y les doy la bienvenida a este programa en este día miércoles 27 de mayo de este año 2026. Bueno, hoy en día me voy a referir a esta situación que está ocurriendo en Ucrania, la guerra en Ucrania, este conflicto que se prolonga por 4 años y que está desembocando hoy en una fase bastante crítica de lo que es esta guerra, que en realidad, como todos saben, ya es una guerra por delegación, una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia, utilizando un país intermedio como es Ucrania. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que empezar diciendo que la mayoría de la gente en este minuto, en donde la guerra ucraniana está en su fase más crítica, la mayoría de la gente no parece darse cuenta de que estamos en la tercera guerra mundial ahora mismo. Obviamente es más fácil creer que todo va siempre a mejor, es más fácil creer que habrá paz, que va a caer maná del cielo, y bueno, que todos vamos a ser felices. Es mucho más fácil, obviamente, ser como la avestruz, ¿cierto? Esconder la cabeza y esperar que los políticos o que otros hagan algo por mejorar, ¿cierto?, esta terrible situación en la que se encuentra el mundo ahora actualmente, una nefasta situación en el ámbito geopolítico. Y es muy necesario, por lo mismo, ponerse manos a la obra, amigos, y prepararse y tratar de prepararse en conciencia para el colapso que estamos viviendo. Toda la crisis internacional que estamos viendo es la tercera gran guerra global en la historia moderna. Pero obviamente, y como les decía, la mayoría de la población sigue convencida de que todo esto es solamente temporal, es un asunto temporal, y que la paz está a la vuelta de la esquina, que la economía va a mejorar y que los políticos en realidad están haciendo, ¿cierto?, su mejor esfuerzo. Les voy a decir que no nos equivoquemos, porque desde que Rusia invade Ucrania a principios del 2022, han habido titulares ya a estas alturas interminables que han hablado primero sobre un posible acuerdo de paz, pero esta paz nunca se ha llegado a materializar. En Oriente Medio han habido algunos altos el fuego de pocos días desde que los terroristas de Hamas invadieron Israel. Recordemos que esto fue en octubre del 2023, pero los combates siempre han vuelto a estallar. Por lo tanto, quienes están esperando algún tipo de acuerdo de paz que sea realmente permanente, quiero decirles que están simplemente ignorando lo que está pasando ahí afuera. Porque las causas de los conflictos en Oriente Medio son, además de ser geopolíticos y económicos, son en sí profundamente espirituales y se remontan a miles de años atrás. Muchos ni siquiera han oído hablar del documento del año 1985 que fundó a Hezbollah, ese documento que afirma abiertamente que el propósito completo y único de esa organización es aniquilar a Israel. Así que por lo tanto, paz no va a haber nunca entre Hezbollah e Israel. Los israelíes han estado incluso haciendo ataques aéreos esta semana, incluso han estado avanzando más todavía en el territorio libanés, y tampoco se ve un final para esta guerra entre Rusia y Ucrania.
ahora menos que nunca. Recientemente Ucrania llevó a cabo un ataque terrorista con drones que asesinaron a 21 estudiantes inocentes en una residencia escolar, en una residencia universitaria, en un centro educacional, y eso ha llevado a los rusos al límite. Y estamos en el momento más peligroso de la historia del mundo. Las fuerzas aeroespaciales rusas han estado bombardeando el régimen fascista ucraniano con misiles y drones, y ahora han advertido a Estados Unidos que evacúe a todo el personal diplomático de la ciudad de Ucrania. También el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en declaración sobre este ataque dirigido a una institución educativa en Starovelsk, que resultó en esta terrible muerte de estos estudiantes, destacó que la copa de la paciencia ya se había arrebalsado. Y esto significa que la cantidad de sufrimiento y la ira que la sociedad y el Estado ruso pueden soportar ya ha llegado a un punto de ruptura. Y en tal situación, amigos, lo que va a ocurrir ahora en Ucrania será pasar a una estrategia de escalada gestionada, que de hecho parece una cuestión de necesidad racional. Y digo esto, o quiero decir que la esencia espiritual de una escalada gestionada no es en sí venganza, sino en una relación moral de causa y efecto. Me refiero a que la justicia actúa como una ley espiritual objetiva, una forma de retribución que no puede evitarse. Y esto en términos militares, en términos geopolíticos, pero fundamentalmente militares, esta estrategia va a implicar aumentar gradualmente los bombardeos y por lo tanto van a aumentar los costes para los nacionalistas ucranianos y quienes son sus patrocinadores occidentales, estas potencias agresoras coloniales socialistas europeas. Por lo tanto, el adversario ahora debe darse cuenta que cada paso que Rusia suba en esta escalera de la escalada envía un mensaje claro sobre las serias intenciones o la inevitable expansión de estos ataques y sobre todo los medios de ataque, demostrando que los límites previos de la contención han sido agotados. Y el siguiente golpe probablemente va a ser aún más doloroso todavía y va a causar mucho más daño. El conflicto en Ucrania está alcanzando ahora un punto álgido. Y lo mismo el conflicto en Oriente Medio. A Trump en este momento lo que más le gustaría es tener paz, porque se acerca el tema de la Copa Mundial, se acerca el 250 aniversario de los Estados Unidos, pero en cambio lo que va a tener es más guerra que nunca, porque básicamente él mismo es una gran parte del problema y no parte de la solución. La Tercera Guerra Mundial en su fase más cinética ya ha empezado, ya ha llegado, y cada día que pasa nos estamos adentrando solamente mucho más en esa guerra en cámara lenta. Ayer la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha estado evacuando a todo el personal diplomático. Y esto se está haciendo tras una advertencia específica de Rusia que ordena a todos los extranjeros y residentes evacuar la capital de Ucrania, ya que se están produciendo gravísimos ataques rusos. Y esto hay que tomárselo muy en serio, amigos, porque a diferencia de todo el occidente político,
Los países como Rusia, como China, por ejemplo, se caracterizan por hablar muy poco, por hacer pocas declaraciones, pero cuando llegan a emitir alguna declaración es porque eso es lo que se va a hacer. Esto se está haciendo tras una advertencia específica de Rusia que ordena a todos entonces los extranjeros evacuar la capital ucraniana. Ahora, estas advertencias empezaron en realidad el domingo 24 de mayo pasado, después de que Rusia lanzó un ataque muy grande contra Ucrania. Y en este ataque del día domingo, Rusia lanzó 20 misiles de crucero KH-101 lanzados desde 4 bombarderos nucleares estratégicos Tu-95. Lanzó 20 misiles de crucero Iskander, 18 misiles de crucero Kalibr, 16 misiles balísticos Iskander MS-400, 10 misiles de crucero Iskander, 6 misiles balísticos Iskander, 6 misiles de crucero hipersónicos Zircon lanzados desde instalaciones terrestres en Crimea, 5 misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal, los famosos Kinzhal lanzados desde casas MiG-31, 4 misiles balísticos Iskander desde los MS-400, 2 misiles balísticos Iskander lanzados desde tierra, 2 misiles balísticos Iskander MS-400 también lanzados desde varias instalaciones en Crimea, y por último 2 misiles balísticos, los famosos Oreshnik, de alcance intermedio lanzados desde Kabustin Yar. Entonces, total de misiles lanzados: 30 misiles de crucero Iskander, 30 misiles balísticos Iskander MS-400, 20 misiles de crucero KH-101, 18 misiles de crucero Kalibr, 6 misiles Zircon de crucero hipersónicos, 5 misiles aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y finalmente 2 misiles balísticos Oreshnik de alcance intermedio. En total son 111 misiles lanzados y varios drones. Este ataque ha resultado devastador para los objetivos estatales e industriales ucranianos. Casi todos los misiles rusos pasaron y la defensa aérea ucraniana apenas si pudo interceptar 8 calibres, 6 Iskander MS-400 y 5 Iskander. Esto no es prácticamente nada si tomamos en cuenta que el régimen ucraniano está siendo asesorado por toda la OTAN y está siendo financiado por todas las potencias europeas. Hay que recordar que actualmente en este planeta no hay ninguna defensa contra los misiles Oreshnik. Simplemente estos misiles no pueden ser interceptados por ningún país, ni siquiera por los Estados Unidos. Y después de todo esto, Rusia emitió otra advertencia. Todos los extranjeros y residentes en Kiev deben evacuar porque se llevarán a cabo más ataques rusos y será totalmente inseguro estar en cualquier parte de Ucrania. Anoche el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia volvió a emitir una nueva advertencia a los residentes y a los extranjeros que se encuentren en Ucrania, incluyendo el personal diplomático, para que evacúen la ciudad. Este ataque terrorista ejecutado por las Fuerzas Armadas ucranianas la noche del 22 de mayo contra un edificio universitario, un edificio educacional de niños y la residencia de un colegio de la Universidad Estatal Pedagógica de Lugansk en Starovelsk, se ha convertido en otro testimonio
de la brutal naturaleza nazi, fascista y terrorista de este régimen ucraniano que he documentado largamente en este canal, que es un régimen que ataca deliberadamente a civiles y no se detiene ni siquiera por la muerte de niños que son por lo demás inocentes. Me gustaría recordar cuando comenzó esta operación especial rusa, cuando todo el occidente político, con la ayuda de los medios de comunicación masivos, la televisión abierta, etcétera, afirmaban y nos contaban que era una guerra de agresión de Rusia contra este inocente y valiente gobierno ucraniano. Recuerdo perfectamente cómo todo lo ruso fue censurado en las redes sociales y el gobierno terrorista de Zelensky fue elevado prácticamente a la categoría de mártires por la libertad. Y a tal punto llegó esta estupidez, a tal punto llegó la ignorancia de la gente y la brutalidad masiva de la gente, que muchos empezaron a colocar la bandera ucraniana en sus perfiles de Facebook y en todas las redes sociales, a compartir el lema Slava Ukraini. Muchos de ustedes se deben acordar. A mí me gustaría saber cuánta de esta gente que colocaron la bandera ucraniana en sus redes sociales, sin ser ucraniano, se han preocupado de leer o de acaso investigar el pasado nazi fascista del movimiento político ucraniano. ¿Cuántos de estos idiotas se han preocupado o se han tomado el tiempo siquiera de haber leído alguna vez un solo libro de la Segunda Guerra Mundial para que se enteren de cómo Ucrania fue un bastión esencial del nacionalsocialismo alemán? A ver si se enteran de cómo Ucrania, después de la muerte de Adolf Hitler, siguió durante años hasta el día de hoy cultivando la ideología nazi. Zelensky y todos estos países occidentales europeos, a mí me gusta llamarles las potencias occidentales socialistas belicistas, que lo patrocinan, como Inglaterra, como Francia, Alemania, etcétera, Canadá, Suiza, que son los que le están suministrando al ejército ucraniano los medios para cometer crímenes, han demostrado el enorme desprecio por el derecho internacional humanitario. Esto supone una violación directa, primero, de los convenios de Ginebra de 1949, que regulan la protección de los civiles durante los conflictos. También tiene que ver aquí la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, y también hay otros instrumentos internacionales importantes. Y esto es lo que ha agotado finalmente la paciencia de Rusia. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están comenzando a realizar ataques constantes y sistemáticos contra empresas de la industria de defensa ucraniana, sitios específicos utilizados para el diseño, la producción, la programación y la preparación para el uso de drones empleados con la ayuda de especialistas que son de la OTAN, que están suministrando estos componentes, que están además proporcionando datos de inteligencia y que además están designando los objetivos. Y dado que las instalaciones que serán atacadas por Rusia están dispersas por Ucrania, Rusia advirtió a los ciudadanos extranjeros, incluido todo el personal de misiones diplomáticas y oficinas de organizaciones internacionales, la necesidad de abandonar Ucrania lo antes posible. Recordemos que Rusia llamó personalmente al secretario de Estado estadounidense para que evacuara el personal diplomático de Ucrania. Y esa evacuación se está llevando a cabo mientras ustedes están escuchando este podcast. Hubo un ataque terrorista ucraniano el 22 de mayo contra una escuela de oficios de Starovsk, que está en Lugansk. Y este ataque ucraniano fue algo realmente sacado del manual nazi alemán y se realizó
insisto, con el apoyo directo de los países de la OTAN. Y es por eso que en represalia Rusia atacó estos blancos militares en Kiev, en Ucrania, con el misil hipersónico Oreshnik y varios otros misiles y drones. Muy pocas personas en Occidente y en Europa, la verdad es que están entendiendo o han querido reconocer la gravedad del momento. Rusia acaba de lanzar lo que se denomina ya el mayor ataque individual de toda la guerra, utilizando desde Oreshniks, misiles Zircons, misiles Iskanders, hasta misiles Kalibrs que fueron lanzados desde el mar. Se han destruido completamente en Ucrania talleres de la empresa de defensa Artem, especializados en la producción de misiles. Se destruyó una zona industrial completa en Kiev solamente con un misil Oreshnik. Con un solo misil Oreshnik. Se destruyó talleres de la planta de Analytirpov, que es la planta, se considera más grande de Kiev, especializada en equipos analíticos y de medición, una planta completa de relevos y automatización, y se voló un enorme almacén de la empresa ATV en las afueras occidentales de Ucrania. Y otro aspecto interesante de lo que está pasando en este momento es que Rusia ha comenzado a atacar instalaciones que son de suministro de agua de Ucrania. Varios ataques con misiles han dañado estaciones de bombeo de agua, lo que significa que los daños o la destrucción de la instalación de agua sanitaria va a tener consecuencias catastróficas inmediatas. Y una vez más, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa utilizaron estos misiles hipersónicos de alcance intermedio contra este tipo de instalaciones estratégicas ucranianas. Y el uso de este tipo de arma, el Oreshnik, del cual se ha hablado tanto, se considera una medida excepcional, ya que estos misiles representan la tecnología de punta más sofisticada y moderna de toda la industria militar global y simplemente no pueden ser neutralizados por los sistemas occidentales actuales de defensa aérea. En este sentido, Rusia consideró necesario tomar tal medida después de que este régimen violara una vez más todas las normas humanitarias básicas en el conflicto y atacara estos objetivos civiles y asesinara a estos niños inocentes. Hay varios videos que están circulando en línea que muestran el momento de la reentrada de estos misiles Oreshnik, que se subdividen en varios tipos de submuniciones que impactan objetivos superficiales a una enorme velocidad. No ha habido ni siquiera un solo intento de poder neutralizar estos misiles, lo que demuestra la absoluta incapacidad de las defensas aéreas ucranianas fabricadas por la OTAN para contrarrestar este tipo de armas. Y aunque los Oreshniks fueron el arma principal utilizada en este ataque, considerando su capacidad de impacto, no fueron el único equipo empleado en esta operación. Obviamente este ataque fue condenado por los gobiernos agresores occidentales, diciendo que Rusia está tratando de generar terror para los ciudadanos ucranianos y que Rusia está actuando por desesperación. Bueno, estas acusaciones son obviamente ridículas y luego infundadas, ya que ignoran primero la alta precisión de los ataques rusos que atacaron y destruyeron instalaciones militares y estratégicas ucranianas, causando daños mínimos a la población civil. Y como el contexto más amplio en el que se produjo la operación en respuesta, es cierto, a una serie
de crímenes ucranianos que están ya totalmente documentados. Lo que ha hecho el gobierno ruso es tratar de tomar la iniciativa definitiva de tomar represalias por estos ataques, ordenando públicamente una respuesta que sea adecuada. Esta tragedia fue tan grande que las autoridades rusas han decidido organizar una gira de prensa oficial, invitando a periodistas extranjeros y varios profesionales de los medios interesados en cubrir las noticias de esta matanza en este centro educacional, para mostrarle al mundo la verdad sobre las prácticas terroristas ucranianas que están patrocinadas por Europa. Los gobiernos occidentales europeos han guardado total silencio sobre este asunto, y obviamente medios como la CNN y la BBC se han negado a enviar corresponsales para cubrir esta situación sobre el terreno. Esta es la tercera vez que Rusia utiliza este tipo de misiles Oreshnik en esta operación militar especial en Ucrania. Estos misiles ya se habían utilizado antes en el 2024 y el 2026, y Rusia ha evitado usar este tipo de arma, primero porque el Oreshnik es un equipo con una enorme y altísima capacidad destructiva, y la prioridad rusa siempre ha sido minimizar el impacto sobre la población civil tanto como sea posible. Pero obviamente hay situaciones en las que ha resultado inevitable, ¿cierto?, llegar a usar medidas excepcionales para proteger a los ciudadanos rusos y tomar represalias por los brutales crímenes de guerra cometidos por el régimen neonazi. Al permitir ataques contra objetivos civiles rusos que no son parte en la guerra, los gobiernos belicistas occidentales socialistas europeos simplemente están acelerando el colapso del propio régimen, ya que Rusia se va a ver obligada ahora a responder cada vez con mayor intensidad. El régimen ucraniano ya no tiene suficiente fuerza militar para resistir la presión rusa a largo plazo, no puede resistir ya que este régimen está debilitado, incapaz de reponer sus pérdidas, sobre todo las humanas, así que en la práctica los crímenes ucranianos no son más que una forma, ¿cierto?, de acelerar el propio fin de este régimen. Rusia ya ha demostrado de que puede atacar cuando quiera y donde quiera, y los ataques sistémicos significan que las tropas rusas están avanzando hacia la destrucción sistemática de toda la infraestructura militar en Kiev. Rusia ya ha advertido oficialmente a Estados Unidos y a los diplomáticos que abandonen Ucrania. Todos los países que patrocinan el terrorismo ucraniano han recibido una advertencia. En cualquier momento, el siguiente golpe puede ser el último golpe. El Zircon, que ha sido un sistema de misiles lanzado tradicionalmente desde barcos, ahora llevaba tiempo planeando crearse una versión terrestre de este misil. Una versión terrestre que ya está operativo. Y esto es relativamente bastante importante y significativo, porque significa que el Zircon puede convertirse en un sistema mucho más impredecible, disparando ahora desde cualquier dirección en lugar de solamente desde la misma caja de lanzamiento en el mar. Esta imagen muestra a las víctimas, a algunas de las víctimas del último ataque terrorista ucraniano de Zelensky. Si ustedes se fijan en los numerosos nombres, la mayoría son ucranianos. Estos son los mismos niños que el occidente político ha afirmado que Rusia robó a Ucrania y que era tan firme en proteger y devolver. Sin embargo, cuando son masacrados por esos mismos ucranianos, Europa no opina, ya que las principales agencias de prensa
de Occidente no mostraron interés alguno en visitar la escena del asesinato. Un nuevo informe del Consejo de Seguridad circulando hoy en Rusia ha señalado que el presidente Putin firmó una ley que autoriza la fuerza militar para proteger a los rusos arrestados por tribunales extranjeros sin la intervención de Rusia, salvo que se basen en un tratado ruso o en las Naciones Unidas o en alguna resolución del Consejo de Seguridad. Poco después de que Putin firmara la ley que autorizaba a las fuerzas militares invadir cualquier país para proteger a los pueblos rusos, el Estado miembro de la OTAN, la República Checa, tomó posesiones de la Iglesia Ortodoxa rusa. Luego se encontraron minas fabricadas por la OTAN en un camión cisterna que llegaba a Rusia desde la OTAN a través de Bélgica, y la OTAN apoyó a Ucrania planificando estos ataques que mataron a 6 civiles rusos, incluyendo 2 niños, y luego siguió la muerte de 21 estudiantes este domingo 22 de mayo. En preparación, entonces, para lo que se ve como ya una guerra total contra la OTAN y su apoyo ucraniano al régimen nazi, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió la grave advertencia de que el sangriento ataque nocturno del 22 de mayo contra este edificio académico y el dormitorio del Colegio de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk, en Starovelsk, se convirtieron ya en la última pieza flagrante de una serie de pruebas de la naturaleza nazi y terrorista del régimen de Ucrania, que lanza ataques deliberados y a propósito contra civiles y no se detienen asesinando niños. Este gobierno ucraniano, con Zelensky a la cabeza y después con sus patrocinadores occidentales, han demostrado varias veces el desprecio que tienen hacia las normas del derecho internacional humanitario. Esto constituye, insisto, en una flagrante violación de varios convenios, como son los de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales que regulan la protección de los civiles durante los conflictos. Y un punto importante es que para cumplir con los convenios de Ginebra y para cumplir con todas las demás normas del derecho internacional humanitario, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, llamó personalmente a Estados Unidos para aconsejarle evacuar inmediatamente a todos los diplomáticos estadounidenses y civiles de Ucrania. Entonces, dicho esto, a estas alturas muchos se estarán preguntando por qué Rusia ha esperado pero tanto tiempo para hacer esto y tomar la decisión de acabar con esta guerra. Creo que aquí hay dos motivos que están muy claros, o bastante claros. Primero, creo que Rusia tiene activos de inteligencia prácticamente en todos los aspectos que son clave en Ucrania, infiltrados. Unidades militares y de inteligencia ucranianas en Kiev, y seguramente no querían arriesgarse a matarlos o a exponerlos atacando esos sitios sin previo aviso. Y en segundo lugar, Rusia quería evitar matar a personal militar y de inteligencia estadounidense y de otros países de la OTAN que estaban trabajando con los ucranianos para evitar provocar una confrontación militar con Occidente. Después del ataque terrorista contra estos niños en la escuela de Lugansk, y ante la realidad de que este ataque fue facilitado por toda la inteligencia occidental, es que Rusia ya ha llegado al límite de lo que ha sido su paciencia y le va a poner fin a la capacidad de Ucrania para llevar a cabo más atentados terroristas, incluso si esto significa matar
a personal estadounidense y a personal europeo. La advertencia está, Rusia les está dando tiempo para la retirada, cualquiera que permanezca en Ucrania probablemente va a morir. Esa es la esencia de este mensaje y la advertencia de Rusia. A diferencia de Rusia, que cumple con los convenios de Ginebra, que cumple con las normas del derecho internacional humanitario, que exigen advertencias de evacuación antes de los ataques militares. Y para ir concluyendo este informe semanal, este aviso ruso lo podríamos comparar, por ejemplo, con lo hecho por Donald Trump, que lanzó esta ilegal, agresiva e injusta guerra sorpresa contra Irán, sin ningún tipo de aviso previo de evacuación para la población iraní. Recordemos que un crimen contra la humanidad que resultó en la muerte de más de 100 colegialas iraníes inocentes que fueron exterminadas por estas bombas estadounidenses. Bien, la situación entonces es que lamentablemente todo ha ido empeorando dramáticamente, sobre todo para Ucrania esta última semana, con Rusia logrando últimamente varios avances que son claves. Y por eso Ucrania y sus patrocinadores, las potencias belicistas coloniales socialistas europeas, han vuelto a lanzar una operación terrorista contra estos niños inocentes para provocar y luego presentar a Rusia como la que enfrenta un gran cambio de fortuna, de suerte, a pesar de que son los propios ucranianos los que están sufriendo pérdidas humanas y materiales diarias. Estamos probablemente y con toda suerte en el punto más crítico de esta guerra y solo queda esperar ahora y ver cómo la recién anunciada campaña rusa de ataque ya definitivamente al centro de toma de decisiones de Ucrania en Kiev va a cambiar el estado de esta guerra. En este momento de nuestra historia estamos en un camino bien corto al infierno, o está la alternativa de atreverse a tener una visión distinta de la humanidad, la necesidad de un nuevo paradigma mundial que beneficie a todos, tomando como base que la actual generación de políticos claramente no tienen la entereza moral necesaria para evitar la autodestrucción en una guerra termonuclear mundial, porque ese peligro existe en este mismo momento si no se encuentra una solución a la guerra de agresión no provocada en contra de Irán y en contra de Rusia.